Hola padres de familia, bienvenidos una vez más a Conexión JDS, un espacio de encuentro con las familias sajonianas. Bueno chicos, el Colegio Jordán de Sajonia este año ha venido haciendo un trabajo importante en todo lo que corresponde con la internacionalización. En este año los chicos pues están enfocándose mucho más en el aprendizaje del idioma inglés y pues también con el francés. Entonces me gustaría que habláramos un poco al respecto frente a cómo potencializar estos procesos de aprendizaje cuando estamos hablando de una segunda lengua. Bueno, de pronto voy a contextualizar un poco en relación a cómo adquirir y efectivamente nosotros siempre lo mencionamos y es que para la adquisición de una segunda o tercera lengua, la lengua materna sí debe estar consolidada de cierta manera y debe tener cierta conformación. No vamos a decir que totalmente sin dificultad, pero sí debe estar constituida, porque el adquirir una segunda lengua sí representa un nuevo reto para el chico o la chica a la hora de entender, comprender la diferencia o la significancia de lo que me están diciendo en otra lengua. Entonces ahí viene un componente más amplio de entrada de información que pues de cierta manera ya lo vamos a hablar con Andrés, y es cómo por medio de la organización cerebral y mental se da la adquisición de lenguaje y cómo esa también tiene una etapa y una formación de entrada que le permite al chico o a la chica entender, comprender, reproducir, evocar dicha información sin generar algún tipo de confusión específica. Entonces, Andrés. Bueno, digamos como que sí es importante hacer la salvedad, que se puede enseñar de la misma manera, tomando simplemente el inglés, antes de meterme con el francés, pero la lengua castellana o español es una lengua muy transparente. ¿Por qué es muy transparente? Porque el sonido de la letra corresponde, mientras que en el inglés varía. Esto que conlleva que en inglés muchas veces sea más fácil, no significa que sea el único método, hay muchos métodos, una enseñanza global, es más de asociación, pero sí es sumamente importante, tal cual como lo planteabas, que la parte fonológica, es muy importante poder escuchar el sonido para reproducirlo. Si se está adquiriendo una nueva lengua, no es simplemente como que el niño, por ejemplo, acá asista al colegio, reciba clases en inglés, instrucciones, pero en casa no tenga acceso a ningún contenido en inglés. Entonces no se no se continúa justamente con ese proceso de adaptación. Además hay que tomar en cuenta que más o menos desde ese proceso de mielinización, que la mielinización es como esa fortaleza que se le da a las conexiones neuronales que permite adquirir conocimiento y almacena ese conocimiento, es a los 6 años, es como súper potenciada hasta los 6 años, bueno, luego va disminuyendo, pero permite como que todo eso se concentre en ese momento. Entonces es cuando hay que aprovechar mucho más. Tener, si en casa, por ejemplo, se pueden utilizar papelitos, por así decirlo, post-its para designar door. Entonces el niño ya empieza a asociar que door también es puerta, y ya empieza a identificar distintos lugares para potenciar justamente eso, y que el inglés no sea simplemente una carga ni algo que hace únicamente dentro de la escuela o el colegio, sino que también es algo que le permite a él o lo utiliza constantemente, que se relaciona con él, no se ve simplemente como algo que es obligado, por así decirlo. Además que las posibilidades que brinda una segunda lengua, una tercera lengua son muchas. Y tomando en cuenta también otro aspecto, ya para finalizar eso, que si bien es cierto que utilizamos como que el área de Wernicke, que es como la que entiende la lengua, el área específica del cerebro, también cuando se habla otros idiomas se desarrollan otras áreas del cerebro, entonces eso permite un mayor desarrollo neuronal. De hecho, mira que lo que tú dices es supremamente importante. ¿En qué sentido? En que ahí ya estamos hablando de algo que nosotros mencionamos mucho y se llama reserva cognitiva. La persona que logra aprender un segundo o tercer idioma, que tiene
un estudio superior, es decir, que se sigue capacitando, tiene reservas cognitivas para evitar todos esos procesos o más bien todos esos problemas neurodegenerativos a futuro, que pueden ser en algún momento alguna demencia, el Alzheimer, o sea, ahí logramos prevenir algunas condiciones y eso es lo que queremos con los chicos, que vayan más allá, que no se queden con lo que les enseña el colegio, sino lo que tú mencionas, que lo exterioricen y lo lleven a otros campos y a otras disciplinas. Bueno, esto que ustedes nos están comentando es supremamente interesante y yo creo que los padres de familia en casa también se están cuestionando frente a, bueno, ¿qué podemos hacer con nuestros hijos y cómo podemos potencializar todos estos procesos de aprendizaje? ¿Ustedes qué le recomendarían a las familias para que implementen en casa? Bueno, podríamos tratarlo de pronto desde los 4 aspectos que nosotros mencionamos. Desde la parte fisiológica, es fundamental, padres de familia, que nosotros seamos conscientes de una buena alimentación en casa, fundamental si estamos hablando desde lo fisiológico, de determinar también, de saber que para cada edad, como lo mencionaba Andrés, pues hay un hito de desarrollo específico, o sea, no podemos poner al chico a chica o al niño o a la niña, al chico o a la chica a tener actividades más allá de lo que puede llegar a ser su comprensión. Entonces sí debemos empezar a aterrizar a lo que pueden aprender los chicos y hablamos algo muy interesante con Andrés en algún momento y es que muchas veces se ve la inteligencia se ve como, hey, es el niño que más sabe, el niño que ocupa los primeros lugares cuando sabemos que no es así. O sea, todos somos inteligentes y de cierta manera tenemos la capacidad de aprender de manera simultánea y de manera formal cualquier tipo de información o elemento que llegue a nuestra cabeza. Claro, nosotros le damos la conformación, pero también dependiendo de estos aspectos que nosotros mencionamos. Entonces, no les hablemos de inteligencia a los niños, sería esa recomendación, o a los adolescentes. Hablemosles de las capacidades que pueden llegar a lograr y que de cierta manera les ayuden a complementar este aspecto. Eso en relación a la parte fisiológica. Pues sí, justamente lo que decías, estaba pensando en la parte de la alimentación, también es importante el ejercicio. Dentro de los primeros años es importante desarrollar la motricidad gruesa a través del equilibrio, a través de juegos. Es muy importante que jueguen, es muy importante que desarrollen la fuerza, que sepan cuánta fuerza hay que hacer, que sean conscientes de su cuerpo, que tengan esa conciencia de su cuerpo, porque eso permite también adquirir una motricidad fina, empezando primero los músculos grandes, luego los músculos pequeños, por así decirlo. Y en el caso de los adolescentes también es muy importante el ejercicio. Si ellos realizan alguna actividad, así sea caminar un poco, eso ayuda y estimula a un mejor almacenamiento en la memoria a largo plazo, ejercita la memoria de trabajo, porque eso ayuda justamente a que como que el cerebro se despierte y diga, bueno, estamos haciendo ejercicio, hay que almacenar esto, hay que estar preparados para la información nueva que viene. No, y en efecto, y también nos ayuda mucho a este proceso que nosotros mencionamos y es como el estrés, la tensión, la ansiedad, todos esos ejercicios o más bien actividades externas que le ayuden al chico a reducir esos niveles de ansiedad o de tensión van a ser fundamentales en esta parte fisiológica. Cuando hablamos de lo socioafectivo, ¿qué podríamos incluir como recomendación? Podríamos incluir efectivamente tener, o más bien buscar ambientes sanos dentro de nuestra familia. Sabemos que muchas veces es complicado mantener los problemas o dinámicas de pareja fuera del contexto del hogar, pero esto termina afectando a nuestros chicos y chicas. Entonces, a la final sí debemos buscar como adultos estrategias en las cuales nosotros o nuestros problemas sepamos llevarlos para no involucrarlos a ellos directamente. También saber que dentro del colegio, claro, ellos pueden presentar algunas dificultades, circunstancias, pero ahí también es donde nosotros les enseñamos o buscamos ayuda, apoyo, para que
que los mismos niños empiecen a buscar la solución de sus problemas dentro del contexto educativo. Esto también les va a permitir a ellos estar tranquilos a nivel emocional y de cierta manera centrarse en lo que nosotros esperamos. Claro, muchas veces se ve, Andrés, y lo hemos escuchado en algunos contextos, es que, y es la palabra de muchos padres de familia, incluso nosotros mismos lo hemos dicho, y es que si no se estudia no se es alguien en la vida. Y efectivamente puede ser como puede que no, porque a la final lo que garantiza el éxito como tal es sentirme a gusto con lo que hago. Realmente el tomar la elección, el escoger una carrera indicada es saber, oiga, hice lo que me gusta y es lo que voy a aplicar, no lo que me impusieron mamá y papá, porque dicen que es en lo que mejor me va o en lo que mejor me puedo lograr desempeñar. Claro, tiene un complemento, porque yo tampoco voy a ser un matemático cuando no tengo muchas habilidades para la matemática, aunque sí las pueda adquirir, porque todos lo podemos hacer, pero me va a costar un poco más, pero ahí viene el reto, ¿verdad? Entonces, desde la parte motivacional viene ese factor. ¿Cómo me siento? ¿Cómo percibimos al chico? ¿Cómo le preguntamos a él qué es lo que le gusta, qué no le gusta, cómo se siente en su entorno escolar, cómo se siente en la asignatura, que si tiene una debilidad, cómo la fortalecemos, cómo le generamos un espacio en que no le haga el feo, entre comillas, el feo a la asignatura, sino más bien genere algún tipo de agrado. Eso se me ocurre, no sé qué otra idea me puedas complementar, Andrés. Pues sí, justamente lo que dices, hay que aprender a filtrar nuestras emociones y no verlas como algo malo. Son emociones finalmente. Lo importante es saber controlarlas, saber en qué momento no está mal llorar, no está mal estar triste, no está mal estar feliz. Son ese tipo de cosas que son necesarias. El cuerpo te dice que algo no está bien y está bien. En el cerebro también te dice, mira, puede que algo no, el estrés que tienes, la angustia está afectando y puede afectar tu rendimiento. Entonces, como dices, es muy importante entender eso, la inteligencia emocional, saber filtrar estas emociones y utilizarlas en cosas buenas, sin indicar que sean malas, no estigmatizarlas. A su vez también lo que se puede hacer y parte de esto es, el aula también tiene que salir, dejar de ser un espacio cerrado de 4 paredes, sino que el aula puede ser cualquier lugar. El aula también puede ser un espacio abierto, el aula no necesariamente tampoco la biblioteca, también puede ser el parque, puede ser distintas cosas y generar esas emociones, utilizar películas, series que le agraden a los jóvenes en ese momento y así es más fácil asociar, porque muchas veces aprendemos mucho más fácil con las cosas que nos gustan que con las cosas que están obligadas. Entonces una serie, dibujos animados, música, permite adquirir mejor el conocimiento y utilizar justamente esa etapa emocional de muchos jóvenes que están en ese momento con muchas hormonas. Entonces utilizar todo eso en pro de su conocimiento y lo que finalmente les va a favorecer mucho. Chicos, a mí me cuestiona algo con esto que ustedes están manifestando y es que pues tenemos una claridad frente a la importancia de las emociones en los procesos de aprendizaje. Sin embargo, en la experiencia nos encontramos en muchas ocasiones con estudiantes que, por ejemplo, ante una evaluación, una exposición, se bloquean y no tienen absolutamente nada, se les olvida lo que estudiaron, es como si se les borrara completamente todo. Y hay momentos en los cuales ocurre que cuando de pronto hablamos con estos estudiantes de qué pasa, manifiestan como no, es que mi papá me dijo que si yo pierdo una asignatura hay unas consecuencias terribles en casa, que si pierdo tal nota entonces me van a quitar el celular y pues podemos entender que quizá los padres de familia los hacen con una intención positiva, pero cuando vamos a la práctica quizá no está surgiendo el efecto que queremos, ¿no? ¿Ustedes qué recomendación o qué le dirían a estos padres de familia que quizá generan este tipo de pautas en casa? ¿Qué podríamos recomendarles a ellos? Bueno, pues desde la parte neuroeducativa, yo lo que pareciera es que si bien es cierto, es necesariamente muchas veces hacerles conocer sobre que existen unos límites, sobre que existen unas consecuencias de los actos, pero también darles a entender
por qué es importante saber X o Y cosa. Por ejemplo, si a alguien le gusta, no, es que a mí en realidad a mí no me gusta la química y me parece horrible, ¿y qué quiere ser? No quiero ser cocinero. Justamente para cocinar se necesita muchísima química. No, pero no me gustan las matemáticas. Para cocinar también se necesitan las matemáticas porque medir las cantidades, los grados a los que se debe la cocción, el tiempo, todo ese tipo de cosas. Entonces considero que también además de que los padres también expliquen justamente, porque no es simplemente como esto es así ya, sino darles a entender el por qué es la importancia de esto, o por qué también no es simplemente el castigo, sino darles a entender cuáles son las consecuencias de sus actos, también que la educación les permita a ellos entender que es un cúmulo de conocimiento que es transversal, que no es simplemente las matemáticas están en esto, la biología está en esto, sino que todo hace parte, y darle un uso muy claro a esto. Tengo la anécdota de un estudiante de 11º, no le gustaba para nada el inglés, para nada le gustaba el inglés, en ese momento estaba dictando inglés y yo no sabía qué hacer con él, y yo dije, no, ¿yo qué hago con usted? Y piense, algún día descubrí que le gustaba la mecánica y me metí por ese lado. A partir de eso fue de los mejores estudiantes, porque él lo enfocaba hacia la mecánica, porque le gustaban mucho las motos. Entonces empezó a entender, o dio cuenta, mejor dicho, que el inglés es una herramienta y no simplemente una obligación, porque ese es uno de los problemas en las evaluaciones. No deben ser algo para limitarlos, no, para nada. También es algo que nos sirve a los docentes para poder saber en qué estamos fallando, qué son las cosas a fortalecer y cómo podemos mejorar el proceso de nuestros estudiantes. Exactamente, ¿no? De hecho, comparto la idea que menciona Andrés. En efecto, se debe ver más bien de la oportunidad, de lo positivo, de lo que me va a garantizar el obtener una buena nota, antes de dar como la indicación, o más bien dar el condicional de si tú haces esto, si tú no cumples con esta nota, con esta asignatura, va a pasar esto y siempre nos vamos hacia lo negativo. No. Hay que verlo desde otro panorama, en el cual pues efectivamente el joven o el chico se sienta responsable y más bien lo pienses por él mismo y no por su papá, por su mamá, sino porque efectivamente me va a afectar a mí como estudiante, porque a la final soy yo el que quiero y me motivo a generar este nuevo aprendizaje, o más bien quiero adquirir este conocimiento nuevo. Entonces, creo que me uno a lo que acabas de mencionar, Andrés. Ok, bueno chicos, muchísimas gracias a Jesús, al profe Andrés, por esta información tan importante que nos han traído el día de hoy y que queríamos abordar teniendo en cuenta que estamos en el corte del 50% del segundo periodo. Asimismo, queremos invitar a los padres de familia a que hagan seguimiento con sus hijos, frente a estos procesos de aprendizaje. Los profes se van a comunicar con ustedes informando frente a cómo estuvo el desempeño académico. Asimismo, es importante, por ejemplo, con los chicos más pequeños, el hecho de garantizar que ellos traigan todos los útiles, todos los materiales para poder hacer las actividades que los docentes van a evaluar, ya que esto está muy relacionado con los desempeños que ellos van a tener. Con los más grandes es estar en comunicación constante con los docentes de las asignaturas, clarificar cualquier inquietud. Asimismo, si ustedes perciben que hay dificultades dentro del proceso de aprendizaje, comuníquense con nosotros, con los docentes, con las moderaciones académicas, a fin de tener orientación al respecto. Les agradecemos mucho por seguirnos en Conexión JDS. Los invitamos también a que nos escriban sus inquietudes al correo conexionjds@jordandesajonia.edu.co. Muchas gracias a todos.